Hola, ¿cómo estás? Una vez más estamos acá en el canal para poder estudiar las escrituras y para comenzar una nueva temporada, por así decirlo. Hace un tiempo atrás estuvimos estudiando un libro de la Biblia, el libro de Daniel. Hicimos un análisis exegético, fuimos capítulo por capítulo, vimos muchas palabras, su significado, vimos profecías de tiempo y mucho más. Ahora estamos iniciando el curso hermenéutica, principios de interpretación, y esta jornada vamos a hablar acerca de la introducción a la hermenéutica, la importancia de esta y también 3 pasos de la hermenéutica, del proceso de interpretación, que sería observación, interpretación y lo más relevante para hoy, la aplicación del texto de la Biblia para nuestra vida, para tu vida. Entonces, con esas palabras, te doy la bienvenida a este seminario, a este canal. Si no te suscribiste, también hazlo, compártelo con alguien más. Lo que vayamos nosotros a compartir es para todos, no solo es para algunas personas. Entonces, vamos a comenzar. Y quiero comenzar con esta imagen que tienes ahí en la pantalla. Es una imagen que yo saqué hace un tiempo atrás. Ahí están los lentes, están los colores, los marcadores, el resaltador. Está una Biblia de estudio con comentario, está la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y a un costado se ve algo de un tablet, ¿no? Un aparato electrónico para poder también investigar rápidamente. Y la hermenéutica, mi amigo, mi amiga, se trata justamente de eso. Se trata de indagar, escarbar, vamos a decir, hacer, ¿no es cierto?, el hoyo, la excavación de la palabra de Dios y del significado de esta para encontrar la gema preciosa, la joya preciosa que está oculta, por así decir. Denota tareas, denota trabajo, denota tiempo. La hermenéutica está acompañada de la exégesis, vamos a dar el concepto de esto, pero es necesario tener un comentario, tener una Biblia, mejor si es de estudio, poder tener acceso a la Biblia en el idioma original también. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por ejemplo. El Antiguo dije en hebreo y parte en arameo también. Entonces debemos hacer uso de todos los recursos posibles para llegar al significado original que el autor de hace cientos de años atrás intentó clarificar y compartir con su audiencia. Entonces vamos a ver eso en esta oportunidad. Comencemos con lo siguiente. Hechos, el capítulo 8, verso 31, menciona algo muy interesante. Un diácono, Felipe, es guiado, llevado por el Espíritu Santo al carruaje de un líder, un príncipe, un etíope que está regresando a Etiopía luego de que sucedieron varios eventos ahí en Jerusalén. Y este hombre está leyendo Isaías 53, en un rollo seguramente en arameo o en hebreo, porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Seguramente habían copias también en arameo, puede ser eso posible también. Y el versículo 31 de Hechos 8 dice así: acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y este etíope le respondió: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Mira, es bastante expresivo el texto, dice le rogó, porque este etíope quería conocer las escrituras. Qué importante es poder no solo leer, sino entender lo que estamos leyendo. ¿Entiendes lo que lees? Hay anuncios en la calle, hay a veces indicaciones para usar un nuevo artefacto que compraste, eh, y si no leemos el manual, las indicaciones, los principios para usar, para adecuadamente usarlos, vamos a tener problemas. Lo mismo sucede con la Biblia, con las escrituras. Hay principios que debemos seguir para entenderla. Mira lo que dice ahora Nehemías 8, versos 7 y 8. Ahí tenemos una imagen de lo que podría haber sido la lectura de la ley a cargo del escriba Esdras. Y esos versículos dicen así: los levitas, Jesúa, Bani, y hay una lista larga que no puse acá. Todos ellos
hacían entender, entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar, ya sea en una sombra, ya sea sentados, generalmente la gente se sentaba para escuchar, y dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios, y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Este versículo es clave para reconocer la necesidad de leer e interpretar el texto. Hay diferentes géneros literarios en la Biblia, en las Escrituras, y eso vamos a verlo en el segundo seminario de hermenéutica. Estaremos viendo acerca de narrativa, de poesía, de sabiduría, de leyes, de profecía clásica, escatológica, apocalíptica. Hay muchas cosas para tomar en cuenta. No todo lo que tú lees en la Biblia debieras entenderlo literalmente. Hay simbolismos, hay figuras literarias. Pero en este caso estaba leyendo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en todo caso lo que escribió Moisés, lo que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Y los escribas estaban, dice, haciendo entender al pueblo y le explicaban su sentido de modo que pudiese haber un enriquecimiento de conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Muy bien, vamos con esto. La palabra que aparece en Nehemías 8:8 para referirse a explicar, interpretar, es farash. Farash. Aparece, mira, 5 veces apenas en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Está en Levítico, en Números, Ezequiel, Proverbios y Nehemías 8:8. ¿Qué significa farash? Estoy leyendo el hebreo. Significa, estoy leyendo justo acá, ¿no? Farash. Significa dar instrucciones, explicar o picar. Parash o farash se refiere a la lectura y aclaración del libro de la ley por parte de Esdras a la comunidad posexílica de Israel. El término fariseo puede derivar de esta raíz verbal, ¿sabías eso? Ellos fueron expulsados de la compañía de Sanedrín, más o menos en el siglo II antes de Cristo, me parece, pero ellos llegaron a ser conocidos por interpretar el texto, darle un significado al texto. Por eso fariseos, la palabra fariseo sería sinónimo de separados, porque fueron desligados del Sanedrín, pero también se hicieron conocer esos señores como los exponentes, que exponían la ley escrita y oral para el pueblo, los que entendían, los que explicaban. Ese era un fariseo y viene posiblemente de esta raíz farash, que significa explicar, instruir. ¿Está bien? Entonces, eso significa farash. Y lo encontramos en Nehemías 8:8. Mira que ya estamos haciendo algo muy importante que tú debieras hacer. Siempre que aparezca una pregunta, una palabra, mejor dicho, muy importante o que te llama la atención en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, debieras preguntarte qué raíz tiene, qué palabra es en el original. Esa palabra, en este caso, mira, instruir, explicar, de dónde deriva esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo en el idioma hebreo? Debieras preguntar para poder ir a un diccionario, a un léxico y poder leer, ¿no?, la glosa o las posibles interpretaciones y significados y traducciones de esa palabra en diferentes contextos. Es así como vamos estudiando la Biblia, como vamos haciendo la exégesis y como vamos aplicando los principios para interpretar la Biblia. Hermenéutica es principios y tareas también para interpretar correctamente las Escrituras. Vamos a avanzar entonces. Mira, ¿de dónde apareció la palabra hermenéutica? Hay una historia, una leyenda quizás referente al origen de la palabra. El señor, el dios Hermes, explicaba lo que la inteligencia humana no podía captar. Hermes, el dios al lado de los pies, como ves la imagen allá, ¿no?, a la derecha, era el intérprete de los dioses, especialmente de su padre Zeus, según la mitología griega, por si acaso, ¿no? Eh, al, no significa que porque estoy explicando algo, yo lo crea de esta manera. Esto es historia, es
el origen de la palabra hermenéutica. Hermeneuo, ¿qué significa? Comprensión de algo. Por eso se relaciona el tema de hermenéutica con la comprensión de algo gracias a esta historia o epopeya o leyenda de Hermes, haciendo entender los designios divinos de los dioses griegos a los seres humanos. ¿Qué te parece? El significado de Hermeneuo aparece en Lucas, el capítulo 24, verso 27. Y mira lo que dice este pasaje. Está ahí escrito y te lo voy a leer. Dice así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Eso es la versión Reina Valera 1995, por si acaso. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le está hablando a dos de sus discípulos que no lo reconocen todavía. Y la palabra en griego, porque es Nuevo Testamento, es deirmeneuo, y que se traduce como declarar, ¿no? Esto tiene dos connotaciones. Esta palabra tiene la connotación de traducir de un lenguaje a otro o aclarar algo para hacerlo comprensible, explicar o interpretar. Entonces, en algunos pasajes de la Biblia, diermeneuo se traduce como traducido es, ¿no? O explicaba, interpretaba, ¿no? Declaraba, como vemos acá. Entonces puede ser traducción, puede ser interpretación esta palabra que aparece en Lucas 24, 27. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está explicando que las escrituras del Antiguo Testamento daban muchas pautas acerca de la vida del Mesías, acerca de Jesús mismo, y que las Sagradas Escrituras hablaban también de la muerte de Jesús y que él debía también resucitar al tercer día. Muy bien, vamos a avanzar con otra palabra ahora. El significado de hermeneuo. ¿Está bien? Esto aparece, por ejemplo, en Juan 1:42, que dice lo siguiente. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Dicen algunas traducciones. ¿Qué significa? Otras. Y esta Reina Valera 1995 dice, es decir, Pedro. Entonces, ¿qué significa hermeneuo, que aparece en Juan 1:42? Significa ayudar a alguien a entender un tema o asunto haciéndolo claro, explicar, interpretar. Y también puede significar traducir, porque acá también se podría usar eso, ¿no? Que traducido es Pedro. Cefas significa Pedro. Traducir palabras en un idioma diferente. Eso nos menciona el diccionario BIDAC, un léxico muy importante para el griego del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos entonces aclarando la definición de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación bíblica. Eso es, son principios para interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Qué es exégesis? Exégesis es la correcta interpretación de la Biblia, ¿ya? El sacar su sentido, extraer el sentido. Exégesis extrae el contenido, el sentido de un texto. Mientras que la hermenéutica establece los principios por los cuales se efectúa la exégesis. Para que tú hagas exégesis de un pasaje bíblico necesitas establecer principios de interpretación. Ahí está la hermenéutica. Los estudiosos e intérpretes de la Biblia comienzan elaborando ¿qué cosa? Ajá, su hermenéutica, su interpretación, antes de proceder con la exégesis. Entonces vamos reforzando este concepto. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Eso no debes olvidarlo. Es algo muy importante en este seminario, el concepto de hermenéutica, interpretar la Biblia. Como ciencia, dijimos que es ciencia y un arte, la hermenéutica. Como ciencia, enuncia principios. Investiga las leyes del pensamiento y del lenguaje, clasifica sus hechos y resultados. La hermenéutica como arte, ¿qué hace? Dice que enseña qué aplicación deben tener estos principios, cómo aplicarlos, y establece su solidez mostrando su valor práctico en la elucidación de los pasajes más difíciles.
Eso sería hermenéutica. El arte hermenéutico cultiva y establece así un procedimiento exegético válido. Y hay mucho consenso en cuanto a los principios de hermenéutica. ¿Qué es exégesis? Reiteramos, es la determinación del significado del texto bíblico en su contexto histórico y literario. Y lo que yo tengo en la pantalla, bueno, como imagen a la derecha, a mi derecha, es el versículo de Lucas 24-27, y estoy marcando la palabra les declaraba, de donde, bueno, eso se traduce de la palabra diermeneusen, diermeneusen, mejor dicho, ahí está la tilde, algo que vimos hace un momento, ¿no? Que significa interpretar o también traducir. Nosotros, o el estudioso de la Biblia, ¿qué hace para encontrar el significado de un pasaje? Comienza a analizar las palabras importantes. Hace estudio de palabras clave, por si acaso. ¿Está bien? Eso tiene que hacer y estaremos haciendo más de esto en los siguientes temas. Vamos ahora con el concepto de exposición. ¿Qué es exposición? Ahí está. Es la comunicación del significado del texto junto con su relevancia para los actuales oyentes. Eso es la exposición y vemos una imagen ahí, alguien exponiendo en un simposio, ¿no?, bíblico. Por si acaso, la exégesis que dijimos que es extraer el significado del texto bíblico. Y eisegesis es querer meter, introducir un significado al texto o a las palabras que estoy leyendo. Tú escuchaste decir esto, que un texto fuera de su contexto es un mero pretexto. Pues eso es eisegesis. Tratar de hacerle decir a la Biblia lo que no dice, ¿no? Decir por cuenta personal, yo creo que este pasaje acerca del día de reposo no es más vigente. Yo creo que no. Así que yo no lo voy a tomar en cuenta, por así decirlo. Eso es eisegesis. En cambio, la exégesis extrae el significado del pasaje que está ya descrito. ¿Escuchaste de la palabra homilética? ¿Qué es homilética? La homilética es la ciencia, principios, y el arte, que serían tareas, mediante los cuales se comunica el significado y la relevancia del texto bíblico en una situación de predicación en la iglesia, por así decirlo. Eso es homilética. Se expone el texto bíblico, pero no es exégesis, no es exposición, es sermón. Vamos con esto. ¿Qué es pedagogía? Y ahí tenemos a un profesor en el aula enseñando la Biblia, usando la pizarra, un marcador, llenando y haciendo gráficos y muchas cosas más. ¿Qué es pedagogía? Es la ciencia y el arte mediante los cuales se comunica el significado y la relevancia del texto bíblico en una situación de enseñanza donde la gente participa, donde la gente opina, levanta la mano, comenta, pregunta. En el sermón homilético, el predicador se pone adelante y habla él, solamente él, hay un monólogo. No así en la pedagogía, donde debiéramos los profesores escuchar al alumno o al estudiante o al amigo que está ahí para estudiar la Biblia, si entiende o no entiende y qué opina acerca del tema que está estudiando. Ahora te presento 3 importantes razones para conocer la interpretación bíblica. Primero, es importante, esencial para entender y enseñar la Biblia correctamente, si no terminamos enseñando herejías, cosas que están basadas en ideas humanas, no en la Biblia. Debemos conocer el significado de la Biblia antes de conocer qué cosa, el mensaje para hoy. Si hoy quiero hablar acerca de una dieta saludable que la Biblia enseña, debo ver si eso realmente está basado, contextualizado en las Escrituras y si tiene apoyo de otros libros de la Biblia, no solo de uno. O no pensemos en hacer doctrina de un solo versículo. ¿Qué más? Entender primero el sentido que el autor quiso transmitir, y esto es muy importante. Es muy importante porque debemos entender que el autor, por ejemplo, de Deuteronomio, tenía un público al que le escribió, seguramente leyó lo que escribió y la gente lo escuchó y lo memorizó o lo pasó de manera oral a sus demás generaciones. Entonces, ¿cuál fue el sentido inicial, el propósito inicial del autor para escribir lo que escribió? Eso debemos determinar primeramente, por si acaso.
Y acá están los tres pasos. Tres pasos para hacer interpretación bíblica. El primer paso es el siguiente. La observación. Y la pregunta que podemos lanzar y tratar de responder es, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuáles son los pormenores? Hay palabras que se repiten, hay palabras inusuales, muy seleccionadas. El autor bíblico tenía algo en mente que tú lo debes descubrir. Segundo paso, la interpretación. Y la pregunta a responder es, muy bien, ya sé qué dice el texto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa para hoy, para mí, para ti? La tercera pregunta, el tercer paso, mejor dicho, es la aplicación. La aplicación y la pregunta a responder es ¿cómo se aplica a mi vida, a mí? Estas tres palabras son importantes. Es un proceso, la interpretación bíblica con observación, interpretación y aplicación. Lo que tenemos a la derecha es la palabra diermeneuo, que está en griego, que la hemos visto, me parece, en Lucas 24-27 o en algún otro pasaje también. Lo que he hecho es buscar en un diccionario, no en un léxico, que es muy parecido al diccionario, pero en un diccionario, y he tratado de hallar el significado. Hay diccionarios que apenas tienen glosa como este, y hay diccionarios que tienen todo un artículo escrito acerca de cuándo significa la palabra diermeneuo, explicar cuándo significa traducir, porque ahí tenemos dos posibles significados de diermeneuo: explicar completamente o traducir, ¿no? Interpretar, declarar o traducir. Muy bien, vamos entonces a ir viendo estas cosas importantes. Pensemos un momento, piensa un momento en el GP, la reunión de grupos pequeños. Llegaste, hubo un tema maravilloso, fabuloso, sacaste tus conclusiones, vas saliendo y vas conversando con un amigo y le dices, bueno, mira, para mí este versículo significa esto y estoy muy feliz. Y el otro quizás te responda de diferente manera y te diga, para mí el versículo no significa eso, lo siento, estás equivocado, y comience probablemente una discusión no corta. Pero es importante determinar, imagínate que luego de pasar hora y media en la casa de alguien, en el GP, en el grupo pequeño o en la célula, la gente, bueno, salga como entró y diga, estaba lindo el mensaje, pero no recuerdo nada. Esa no es la idea. Mira, yo a modo de práctica marqué Daniel 8, verso 12, la palabra continuo. En español se traduce el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y próspero. ¿De quién está hablando aquí el versículo 12? No dice el verso 11, sí lo dice, es el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Yo marqué el significado de continuo en hebreo y es la palabra tamid. Tamid. No aparece tampoco muchas veces, hay pocas instancias. Significa interpretar, significa traducir. No, perdón. El continuo significa algo regular, algo constante, que estaba ¿dónde? En el santuario, como el pan de la proposición, el incienso, ¿qué más? El candelabro con 7 brazos que debía arder siempre. Esas cosas constantes estaban haciendo eco de la palabra tamiz, el continuo o el regular. Y bueno, podemos ver eso más adelante quizás, vamos a avanzar un poco. Acá tengo un gráfico que me está mostrando cómo estoy tratando de interpretar Lucas 24-27. Marco la palabra declaraba, marca la palabra en griego dierme, neusen, y veo en el diccionario o en el léxico cuál es el significado de diermeneuo. Dice traducir de lenguaje a otro, traducir simplemente o clarificar algo. Mira que yo tengo que ir a los diccionarios, a los léxicos para entender el significado de la palabra en ese contexto. Y acá tengo otra imagen también que viene de un diccionario acá a la derecha, buscando la palabra hermenéutica, qué significa, y ahí hay varias palabras transliteradas de él. Me parece que es del griego, ¿no? Es la forma de transliterar esta hermenía, ¿no? Hermenía también, hermeneuo, hermeneo y demás. Necesitamos investigar y es importante, es muy importante.
Mira, vamos a ir ahora a algunos ejemplos y vamos a sorprendernos de lo que alguna gente piensa que no debería pensar de esa forma. Excelente. Muy bien. Es hora de comenzar a mirar algunos textos interesantes que podrían malentenderse. ¿Está bien? Entonces vamos con esta parte de interpretaciones contradictorias. Y el primer pasaje para analizar brevemente, no vamos a ser muy exhaustos en este asunto de interpretar, de buscar el significado hoy. ¿Está bien? El primer texto es Juan capítulo 10, verso 28, que dice así, la letra en verde es el versículo. Y dice así, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Hay dos maneras de poder interpretar este versículo. De manera totalmente literal, por ejemplo. Y creer que este versículo enseña la seguridad eterna, de que si estamos en las manos de Dios, nadie podrá, dice el pasaje, ¿no?, arrebatar de Dios, de la mano de Dios a nosotros. No podremos perdernos, en otras palabras, porque estamos seguros en la mano del Señor. La mano como sinónimo de protección de Dios, en el cuidado de Dios. ¿Es esto así? ¿Debiéramos interpretar este pasaje de manera literal? De ahí las palabras quizás no perecerán jamás. ¿Significa que no voy a morir entonces? ¿No va a pasarme alguna enfermedad? ¿No voy a perecer jamás? ¿No? Hay otra manera, sin embargo, de poder interpretar este versículo. La segunda manera sería esta. Aunque nadie puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios, el creyente que tiene libre albedrío, libre elección, puede apartarse de la mano de Dios por el pecado persistente y perderse. En última instancia, quien decide es el ser humano, pero aunque no dice el versículo eso, el resto de la Biblia, el resto del significado de la Biblia, apunta a esta interpretación. Así que la segunda sugerencia sería la más ideal, la más correcta de Juan 10:28. ¿Cómo llegamos entonces a una interpretación correcta? ¿Te diste cuenta? Analizando el contexto general, el contexto específico, que se dice pues el contexto literario, ¿no?, el análisis de palabras. Jesús está hablando acá de forma figurada, pero dando una certeza de que nada impide que Él pueda obrar cuando el ser humano le deja. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces con este otro versículo. Colosenses capítulo 1, verso 15. El título que le puse es ¿Creado o creador de todo? El versículo que está con verde dice así. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Te pregunto, ¿a quién le llamas tú primogénito en casa? ¿Quién es el primogénito en casa, en tu casa? Generalmente es el primer nacido, ¿no?, el primer hijo o la primera hija, ¿sí o no? Entonces, si yo voy a tomar de manera literal también este pasaje y leer Jesús o Cristo, el primogénito de toda la creación, voy a pensar que este pasaje, como dice la opción 1, significa que Jesús fue creado, primeramente, pero es creado porque es primogénito, ¿no? Dios lo engendró de alguna forma, pero ¿está diciendo realmente eso el texto? La opción número 2 sería esta, una segunda forma de interpretar sería esta. El verso dice que como un hijo primogénito en una familia, él, o sea, Cristo, es el heredero, con preeminencia sobre todo y todos. Primogénito en la Biblia y en el pensamiento hebreo puede significar más que todo eso, que tiene preeminencia, de paso que el primogénito recibía la mitad de los bienes del papá. La mitad. Así hayan habido 10 hijos y 9 detrás del primogénito, la herencia no se dividía en 10, se dividía en 2, la mitad era para el hijo mayor y el resto, el 50%, se dividía entre 9. Entonces, eso está queriendo decir el texto. Por el contexto de la Biblia podemos entender que primogénito acá no hace alusión a que Jesús sea creado, sino que Dios es preeminente, está por sobre todo, es mayor que todos. Vamos con otro texto desafiante. Ojo que solamente estamos revisando de manera rápida el contexto histórico literal de estos pasajes que son a veces malentendidos, que tienen más, digamos, de una interpretación. ¿Está bien?
Y hablar en lenguas, ¿tú escuchaste esta situación? Yo hablo en lenguas, mi pastor habla en lenguas, mi amigo habla en lenguas y es una señal del Espíritu Santo. Y quien no habla en lenguas en mi iglesia, entonces es una señal de que esta persona no está consagrada, no recibe el Espíritu Santo, entonces está perdida, ¿no? No hay una luz que guíe su vida espiritual. ¿Será esto así? Acá te presento tres opciones de lo que habla Colosenses capítulo 12 al 14. Hablar en lenguas extrañas que solo edifican al que las practica. ¿Tú escuchaste eso? ¿Decir eso? Las lenguas o el don de lenguas es solamente para la edificación personal. Yo pregunto, ¿hay dones egoístas que solo te edifican y no edifican a los demás? Creo que no. Los dones espirituales fueron, según Pablo, dados a la iglesia para el crecimiento de la misma. Segunda opción, esta práctica, dicen algunos, era solo para la era apostólica y no para hoy. O sea, fue el empujón que Dios le dio a la iglesia cristiana con el don de lenguas, mucha gente se convirtió, entonces fue para ese tiempo, ahora no hay. Una tercera opción sería la siguiente. Hablar en lenguas es hablar en un idioma que no es el tuyo, pero que lo aprendes muy rápido para poder evangelizar o compartir las buenas nuevas de salvación en un lugar lejano donde no hablan el idioma que tú hablas. En el caso de Hechos, el capítulo 2, la gente que escuchó a los discípulos hablar en su propia lengua decía, ¿qué sucede? Es temprano, es la tercera hora, creo. Eh, es temprano para que esta gente se haya emborrachado, pero les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. ¿Y qué dijo Pedro? Amigos, no estamos ebrios, sino que acá el Espíritu Santo se reveló y mencionó Joel capítulo 2, verso 28 al 31. Bueno, no todo el pasaje, pero esa parte de Joel 2, 28 en adelante. El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es hablar en lenguas? Saca tus conclusiones. El caso de los discípulos en Pentecostés es de que estos discípulos, según el texto, según el contexto, estaban hablándole a los judíos que habían llegado por las fiestas, la fiesta de Pentecostés, de otros lugares que no era Jerusalén, que habían aprendido a hablar otros idiomas, no el arameo, no el hebreo. Estos señores extranjeros, judíos extranjeros, estaban escuchando a los discípulos predicar en el idioma de ellos, un idioma extranjero para los judíos, pero Pedro y quién más, Santiago y Andrés estaban hablando otro idioma. Eso es lo que dice el texto. Vamos a avanzar. ¿Qué acerca de la profecía? ¿Escuchaste de la profecía clásica, la profecía apocalíptica? ¿En qué difiere? Eso veremos la siguiente. Pero por ahora, Nahum 2:4, ¿qué dice? Mira lo que dice, lo que está con verde, leo para ti. Los carros se precipitan a las plazas, con estruendo ruedan por las calles. Su aspecto es como de antorchas encendidas, corren como relámpago. Hay también dos, por lo menos, formas de interpretar este pasaje. Unos dicen que este versículo estaba profetizando el intenso tráfico de automóviles en nuestras ciudades hoy, con las palabras estruendo, ruedan por las calles. Entonces el estruendo tiene que ser las movilidades, el carro que suena mucho porque los caballos no hacían mucho ruido. ¿Ah? Es literal este pasaje, el profeta Nahum está hablando es una profecía y está hablando en poesía, eso quiero decir, está hablando en poesía. No debiéramos tomar de manera literal esta situación, sino como un símbolo de qué, como dice la opción 2, de guerra, consternación. El tema de los relámpagos, el tema de las antorchas encendidas podría muy bien hacer alusión a casas encendidas con fuego. ¿Por qué? Por la guerra, por la guerra. Y los carros también están precipitándose porque está atacando un ejército a otro. Está invadiendo una ciudad. Eso dice el contexto, mis amigos. Es interesante poder analizar estos pasajes brevemente, pero como un ejemplo de la importancia de la interpretación lo estamos haciendo. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 a 27. Muchos proponen un significado espiritual y dicen así. Mira, tratan de hallar un significado a cada elemento de la historia, de la parábola, lo cual no deberíamos hacer, porque la parábola intenta simplemente responder una pregunta y trata de enseñar una cosa principal. Pero una forma de responder sería esta. A1, 1A, dice así. La posada
a la que el samaritano llevó al hombre herido representa ¿qué cosa? La iglesia. Y que, uno ve, las dos monedas de plata entregadas al posadero representan las dos ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo en agua, bautismo por inmersión. ¿Será esto así? ¿Qué relación tiene que ver una parábola con un bautismo, con cena del Señor? Está difícil. Una segunda opción sería esta. Toda la parábola trata de responder una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús antes que Jesús comience a contar esta parábola del buen samaritano? La pregunta fue, ¿y quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús dijo, bueno, un hombre iba, ¿no?, de Jerusalén a Jericó y Jericó a Jerusalén y fue asaltado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la parábola está respondiendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Más que darle significado a cada palabrita, tomemos en cuenta por qué Jesús contó esa parábola. Ahora bien, la interpretación sigue a la observación. No te saltes los pasos. Mira, al observar lo que dice la Biblia se indaga. En la interpretación se reflexiona. Observar es algo así como descubrir. Interpretar es digerir. Observar es describir algo, lo que hay, lo que está a tu alrededor. Interpretar es decidir lo que significa. ¿Qué te parece? Tú ves al frente a un policía, lo describes, está vestido de esta forma, tiene un arma en la mano, y me está apuntando. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo decides definir lo que significa ese policía que está con un arma en la mano y te está apuntando? Para ti entonces significa que quiere seguramente llamar tu atención y quiere o te está buscando, no te va a detener, algo hay. Mira, eso es interpretación, decidir lo que significa. Lo uno es explorar, observar, y lo otro es explicar. Importantísimo. Interpretaciones contradictorias también tenemos acá, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 4, 3 al 18 y primera de Corintios 15, 51 al 56, que hablan acerca de qué. Hablan acerca de la resurrección de los muertos. Pablo está preocupado por sus iglesias que creen que los muertos no volverán a vivir, los muertos en Cristo. Hay dos opciones para poder responder o interpretar este asunto, ¿no? Una cosa es creer que Cristo volverá por segunda vez a esta tierra. Decir, sí, sí, yo creo en Dios. ¿Escuchaste decir eso? Sí, sí, yo creo en la Biblia. Sí, sí, yo creo en la segunda venida, claro. Yo también creo en el cielo, ¿no? Que hay un intercesor ahí en el cielo, o que las personas que mueren ya no sufren, más bien están en el cielo disfrutando y más bien me cuidan. Mira, una cosa es creer que Cristo volverá. Otra es basarse en estos hechos de la pronta venida de Jesús y avanzar más allá hasta el punto de amar su aparición en el cielo. Anhelar que venga de una vez es otra cosa. Es decir, anhelar, anticipar su venida y continuar firmes en el servicio al Señor. Mira que dos cosas muy diferentes son estas. ¿Por qué el desafío de interpretar la Biblia se hace tan costoso a veces? Por más que todo, diría yo, porque este libro, la Biblia, es un libro muy antiguo. Por ejemplo, el primer autor de la Biblia fue Moisés, alrededor del año 1490, 1450, yo puse ahí 1500 a.C. El último autor de la Biblia fue el profeta Juan, que fue discípulo de Jesús, ese discípulo amado. Cuando escribió el libro de Apocalipsis, se cree que lo escribió en el año 95-96 después de Cristo. ¿En qué año vamos hoy? Ya está acabando el año, imagínate. Entonces, un desafío importante es entender lo que el autor, predicador, quiso decir. ¿Está bien? No te desatiendas porque quizás hasta en el seminario vas a perder por la falta de atención. Es algo así como un puente, ¿no?, con canales acá. El mensaje del escritor original, ¿no?, está en un lado. Tenemos que llevarlo nosotros hasta dónde, hasta nuestros días. Pero hay que pasar por la brecha del tiempo, la brecha de la cultura, la brecha del idioma, la brecha de la historia, la brecha de la geografía. Son muchas brechas y vamos a mirar estas brechas de una vez. Por ejemplo, una brecha temporal existe entre el autor bíblico de hace más de 2000 años o como 2000 años y más
y el oyente de este siglo XXI. Debido a la gran distancia temporal que nos separa de sus escritores y lectores iniciales de la Biblia, existe un enorme abismo, por eso es desafiante. Vamos con la brecha espacial, la geografía. ¿Será importante la geografía para entender algunos pasajes bíblicos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué no podían conquistar Jebús, que llegó a ser Jerusalén, la casa de David? ¿Por qué? Porque como ven ahí en el mapa, era una ciudad bastante fortificada, estaba en una altura grande, de modo que era difícil tomarlos por sorpresa. Pero Dios hizo un milagro. Vamos a avanzar. Y de paso que el milagro fue que la gente se turbe por granizo y tantas cosas y la gente siga comiendo su maná y el ángel esté por otra parte tranquilo también. Miren, la brecha aduanera, la cultural, ¿es importante sobrellevar esta brecha? Claro que sí. Existen grandes diferencias entre la forma de hacer y de pensar de los occidentales y la forma de vivir y pensar de los pueblos bíblicos. ¿Está bien? Lo que ves a la derecha es posiblemente el rostro de Tutmosis, tercero hijo de Amenhotep. Y Amenhotep fue nada más y nada menos que la hija de Faraón del tiempo de Jesús. Se cree que Amenhotep, perdón, Hatshepsut, correcto, Hatshepsut, se cree que Hatshepsut fue la princesa que encontró al niño Moisés dentro de un Moisés, digamos, ¿no? Dentro de un, un barquito con juncos donde estaba él bien guardado por su hermano, ¿no? Y él tiene el rostro de hombre. Eso es lo interesante. La brecha cultural es importante mencionar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los faraones debían ser solo varones, así que parece que esta señora Hatshepsut, para ser perpetuada entre los demás reyes egipcios, tuvo que cambiarse el cabello, el corte y muchas cosas más. Algo interesante acá. La brecha de escritura, diferencias entre los estilos y formas de escribir en los tiempos bíblicos y los estilos y formas de escribir en el mundo occidental actual. No es el mejor el contexto occidental actual. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una estela de Victoria. Está bien, está escrito en arameo antiguo. Eh, y me parece que no lo puedo disipar muy bien, pero lo que está con blanco en el dibujo de la piedra, una estela, Tel Dan, se descubrió en esos estratos de excavación Tel Dan. Lo que está con blanco me parece que es cuando se narra por primera vez, es un dato muy antiguo, la casa de David. La casa de David era real, era existente, así que David construyó una casa para él, también para Dios, aunque fue Salomón el que la terminó, es cierto, pero David tomó Jebús y hay una profecía referente al corazón de David, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que superar esta brecha de la escritura. Y mencionar algo más acá. Jesús como la puerta y el pastor. Jesús dijo, yo soy la puerta y yo soy el pastor. Entiéndame, no, perdón. Evidentemente no quería decir que estuviera hecho literalmente de madera, con bisagras y con una chapa. Jesús era una figura literaria del momento, ¿no? Es tarea del intérprete tratar de averiguar lo que Jesús quiso decir de ese pasaje y también compartirlo, por si acaso. Si tú te animas, vas a ser bendecido. Vamos a avanzar y creo que la penúltima diapositiva que dice así, una brecha espiritual. Lo sobrenatural siempre va a estar presente en el actuar divino, porque Dios es humano y divino al mismo tiempo. Tiene doble naturaleza y Dios no va a parar ni va a desamparar a sus hijos. Mira lo que dice esta parte. Existe una brecha entre la manera de hacer las cosas de Dios y la nuestra. Dios, al ser infinito, no se contempla, perdón, no es totalmente comprensible para los finitos. Dios es infinito. Y la Biblia habla de que Dios hace milagros y predicciones sobre el futuro. Así que tenemos, bueno, tienes que creer, si crees que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios, debes creer todo lo que está en la Biblia y cosas raras como quizás ahí el tema de lo sobrenatural. Debemos aceptarlos por fe. ¿Por qué digo la posible refutación? Porque hay muchos teólogos en diferentes iglesias que están predicando que la muerte
del primer siglo de este tiempo no era muerte, sino es hasta luego, un descanso, un reposo. Pero la Biblia no está hablando de reposo cuando habla de esa situación de tener que ser atendida, ¿no es cierto? No habla de esa situación. Muy bien, este fue el seminario referente a hermenéutica, la parte 1, y recordemos conmigo, leamos esta oración, 2, 3. La hermenéutica es el estudio de los principios bíblicos de interpretación, o de los principios de interpretación bíblica. Eso es hermenéutica, estudio de los principios de interpretación bíblica. Que Dios te bendiga, sigue estudiando, suscríbete al canal si no lo hiciste todavía. La siguiente semana estaremos posteando el siguiente tema. Muy bien, te esperamos la siguiente.